Primer contacto y error de cálculo. El colectivo Zarak había vagado por la galaxia durante milenios, catalogando y estudiando incontables especies en todo el cosmos. Su avanzada tecnología y su insaciable curiosidad los habían llevado a explorar los confines más lejanos del espacio, pero nada podría haberlos preparado para su encuentro con los habitantes del pequeño planeta azul, en el brazo oriano de la Vía Láctea. El comandante Selter estaba de pie en el puente de la nave nodriza. Zaak. Sus ojos estaban fijos en la pantalla holográfica de la Tierra. Las nubes arremolinadas y los vastos océanos del planeta lo cautivaron, pero fueron las lecturas de la superficie las que realmente despertaron su interés. El científico Vixar informó sobre la especie dominante. Salar ordenó que sus mandíbulas hicieran clic con anticipación. Vixar, un esbelto Zaak con escamas iridiscentes, dio un paso adelante, comandante. El planeta está habitado por una especie llamada humanos. Son formas de vida basadas en carbono, con una vida útil relativamente corta en comparación con la nuestra. Sin embargo, nuestros escaneos iniciales revelan algunas anomalías. Salar, la antena se movió. Bien elaborado, señor, estos humanos parecen poseer una capacidad extraordinaria para sobrevivir en condiciones que serían letales para la mayoría de las especies que hemos encontrado. Habitan regiones con variaciones extremas de temperatura, desde desiertos abrasadores hasta tundras heladas. Incluso han establecido asentamientos en áreas con altos niveles de radiación y contaminantes tóxicos. El exoesqueleto del comandante se onduló de interés. Fascinante. ¿Cómo se las arreglan? Vex, Sara dudó. No estamos completamente seguros. Señor, su fisiología no parece particularmente notable a primera vista. Carecen de armadura natural, no tienen habilidades regenerativas significativas, y sus órganos sensoriales son bastante limitados en comparación con los nuestros. Sin embargo, ayudan y prosperan en entornos que, según todos los indicios, deberían ser inhabitables para ellos. Sea reflexionó sobre esta información. El colectivo Zarak se había encontrado con innumerables especies en sus viajes, pero pocas habían provocado tal intriga. Recomendación. Científico. Era Vix. Creo que se justifica un estudio más exhaustivo. Comandante, si pudiéramos entender la fuente de su resiliencia, podría revolucionar nuestros propios programas de mejora biológica. El comandante asintió con la cabeza. Hecho. Acordado iniciar protocolos de observación cubiertos. Quiero un análisis exhaustivo de la fisiología humana, el comportamiento y las estructuras sociales. Seleccionaremos un grupo pequeño para un estudio más intensivo mientras la tripulación se apresuraba a cumplir sus órdenes. Saar no podía quitarse la sensación de que estaban al borde de un descubrimiento significativo. Poco sabía que esta decisión pondría en marcha una cadena de eventos que desafiaría todo lo que los Zarak creían saber sobre la vida en el universo durante los próximos meses terrestres. Los Zarak observaron a la humanidad desde sus naves camufladas en órbita y puestos de avanzada ocultos en la superficie del planeta. Se maravillaron de la capacidad de los humanos para recuperarse de heridas que han sido fatales para la mayoría de las especies, su capacidad para adaptarse a nuevos entornos y su determinación aparentemente ilimitada frente a la adversidad. El equipo de Vix Sera recopiló, informe tras informe, cada uno más asombroso que el anterior. Vieron a humanos sobreviviendo a accidentes aéreos, emergiendo de edificios derrumbados, después de días atrapados sin comida ni agua, e incluso recuperándose de la muerte clínica. Los Zarak, científicos, estaban fascinados y perplejos por la aparente negativa del espíritu humano a ceder al orden natural de la vida y la muerte, mientras Zar revisaba los últimos hallazgos en sus cámaras privadas. Sintió una mezcla de emoción e inquietud. La resistencia del humano no se parecía a nada que hubiera encontrado antes. Si se aprovechaba, podría impulsar la civilización Zarak a nuevas alturas. Sin embargo, una duda persistente asomaba en los bordes de su mente. ¿Y si este poder no se podía controlar? ¿Y si los humanos eran más de lo que parecían? Dejando de lado sus preocupaciones, Zar tomó una decisión que alteraría el curso de la historia humana y de Zarak. Prepárense para la siguiente fase.
Él ordenó a través del sistema de comunicación de la nave. Es hora de que realice un experimento más manitado a mano mientras la nave M de Zarak tarareaba con la actividad, preparándose para su primer interacción directa con los humanos, alquitranado en el planeta azul debajo de él. No podía sacudir la sensación de que estaban a punto de desatar algo más allá de su comprensión, pero el atractivo de desbloquear los secretos de la resiliencia humana fue demasiado grande para ignorar el experimento y la galaxia. Nunca sería el mismo que el experimento comienza bajo la portada de la noche. Los equipos de secuestro de Zarak descendieron sobre la Tierra sus objetivos, un grupo diverso de los humanos seleccionados por sus diversos fondos y condiciones físicas, entre ellos, fueron Sarah Chen, una sazonada, Montaña Marcus Okafor para una soldadora de aguas profundas, Lina Petrova a retired, Cosmina y Jack Thompson, un cirujano de trauma. Las secuestros fueron rápidas y silenciosos sin dejar rastro de la presencia de Sarks. En cuestión de horas, los sujetos humanos fueron asegurados en unidades de contención especialmente diseñadas a bordo de la nave madre, aún inconsciente de los efectos de dimatización de el comandante de sedantes alienígenas Exar observó a los humanos dormidos a través de una serie de monitores, sus ojos compuestos. Reflejando el brillo suave de las pantallas, comienza las evaluaciones de referencia que, ordenado científico Bixer y su equipo entraron en acción sometiendo el humanos inconscientes a una batería de escaneos y pruebas no invasivas como datos. Vertido en la emoción de Viera, los resultados preliminares del comandante son extraordinario. Informó que su voz teñida de asombro, su estructura celular, es notablemente adaptable. Parece responder al estrés de una manera que nunca habíamos visto antes de ser. Elaborar en los detalles científicos que Bixer sacó una exhibición holográfica de ADN humano. Observa esta secuencia aquí. Dijo que destacaba una región específica cuando, sometido a varios estresores, parece activar las vías genéticas latentes. Es como si su propia esencia está programado para resistir la muerte. La antena del comandante se contrae con interés fascinante. ¿Cómo es esto? Compara con otras especies que estudiamos. No hay comparación. Sir Bixera. Respondió: el análogo más cercano que hemos visto es quizás el tardigrade, pero incluso eso palidece en comparación con la complejidad y efectividad del sistema humano. Mientras discutían los hallazgos, el primero de los sujetos humanos comenzaron a agitar a Sarah Chen. La montaña fue la primera. Para recuperar completamente la conciencia, el SART se lavó con fascinación mientras ella rápidamente evaluado para su entorno. Su frecuencia cardíaca elevada, pero controlada de beats increíbles. Murmuró su respuesta al estrés. Ya está activando esas vías que observamos que debería estar en un estado de pánico, pero ella parece estar adaptándose. Setter se inclinó más cerca del monitor. Veamos cómo maneja la interacción directa. Prepárese para los primeros protocolos de contacto, las unidades de contención opacas. Las paredes se volvieron transparentes, revelando el laboratorio alienígena a la mirada, con los ojos abiertos de Sarah a la sorpresa de Zarak, su primera. La reacción no fue miedo, sino una intensa curiosidad. ¿Quién eres, Sarah?, le preguntó. Voz estable a pesar de las circunstancias extraordinarias, donde soy Bixeras. La voz traducida a través de un sistema de IA avanzado llenó la cámara. Somos el Sarth Collective. Estás a bordo de nuestro buque de investigación en órbita alrededor de tu planeta. Te hemos traído aquí para estudiar su especie. Resiliencia notable. Los ojos de Sarah se estrechan en el estudio. Te refieres a experimente sobre nosotros. No puede secuestrar a las personas para su investigación. No es ético e ilegal. Sar se sorprendió por la mayoría de las especies de la audacia humana cuando se enfrentan con una raza alienígena tecnológicamente superior. Reaccionó con miedo o reverencia a esto. El humano mostró que ni sus preocupaciones se observan, que Sear respondió. Pero el potencial, los beneficios de nuestra investigación superan con creces cualquier incomodidad temporal que pueda experimentar su capacidad de especie para survivir no tiene paralelo en la comprensión de nuestra encuesta galáctica. Podría salvar el recuento, menos vidas en todo el universo. La expresión de Sarah endurecida, que no es su decisión de hacer que tengamos derechos y su violarles lo que sea que estés planeando. No cooperaremos como si en Q el otro. Los sujetos humanos comenzaron a despertar, cada reaccionando a su situación con una mezcla
de sorpresa, de ira y desafío que sorprenden a los observadores de Sarak, Kesar giró. Avixar parece que nuestros sujetos son más enérgicos que cualquier procedimiento anticipado. Con precaución, pero comience la primera ronda de pruebas. Veamos cómo su resistencia se mantiene bajo estrés controlado sobre los siguientes días. El Sarak sometió a sus cautivos humanos a una serie de ensayos cada vez más exigentes. Los expusieron a temperaturas extremas alteradas, condiciones gravitacionales e incluso simuladas altas, ambientes de radiación para el asombro del extranjero que los humanos no solo sobrevivieron. Estas pruebas, pero parecen fortalecerse y más resistentes con cada desafío. Marcus Ocafe, para el soldador del mar profundo. Demostró una asombrosa capacidad para soportar presiones extremas que habrían aplastado la mayoría de las otras formas de vida delgados. El cuerpo de Petrova se adaptó a condiciones de gravedad cero con notable velocidad, sus músculos y huesos manteniendo la integridad mucho más larga de lo que el Sarak había predicho a Jack Thompson el trauma. El cirujano proporcionó ideas valiosas sobre el conocimiento médico humano, a menudo corrigiendo las ideas erróneas del Sara sobre fisiología humana, su capacidad para mantener la calma y analítica, incluso bajo. Cures impresionó y desconcertó a sus captores a medida que avanzaban los experimentos. La era de Vic notó un fenómeno inesperado que los humanos, a pesar de su hostilidad inicial, comenzaron a trabajar juntos, apoyarse mutuamente a través de las pruebas y compartir el conocimiento para comprender mejor y resistir las pruebas de SARX. Commander Vixera informó que su tono preocupado, creo que podríamos haber subestimado la capacidad humana para cooperación. Parecen estar formando una unidad cohesiva que está mejorando sus actuaciones individuales. Las interacciones humanos con la creciente inquietud podrían esto representar un riesgo de seguridad. Las escamas de Vixera brillaban con la agitación, posiblemente señor su combinación. El intelecto y la adaptabilidad podrían demostrar el desafío de contener a largo plazo el mandíbulas del comandante hizo clic en la agitación, aumentando los protocolos de seguridad que no podemos. Permítales poner en peligro nuestra misión, prepararse para pruebas más intensivas. Tiempo empujamos los límites de su legendaria resistencia mientras el Sarak se preparó para el siguiente fase de su experimento. Los sujetos humanos se acurrucaron en su unidad de contención compartida, planes de susurro, y las teorías poco sabían sus captores alienígenas. La verdadera prueba de la resiliencia aún estaba por venir y no serían los humanos que fueron encontrados con ganas de una escalada. Y la revelación, a medida que los días se convirtieron en semanas, los experimentos de SARX crecieron cada vez más. Comandante Extremo Salar, impulsado por una mezcla de curiosidad científica y crecientes pruebas autorizadas de inquietud que empujan los límites de la investigación ética. Los sujetos humanos fueron sometidos a entornos simulados que imitan las condiciones más duras que se encuentran en el G. Galaxia, desde las presiones aplastantes de las atmósferas gigantes de gas hasta las temperaturas cero, casi absolutas, del espacio profundo. Sarah Chen. La escalera de montaña se encontró en una cámara que replicaba el aire delgado y el brutal frío de la Tierra. Los picos más altos, a medida que los niveles de oxígeno cayeron y la temperatura desplomó, los científicos de Sarak observaron asombro mientras su cuerpo adaptó su capacidad pulmonar, aparentemente expandiéndose, y su metabolismo se ajusta para conservar la energía. La era de Incredible Vic murmuró sus escamas brillantes de emoción que su cuerpo optimizándose en tiempo real. Es como si cada celda estuviera luchando para mantenerla viva en otra cámara que Marcus Okur estaba, sumergido en un tanque de alta presión lleno de un líquido oxigenado más denso que el agua. La presión se habría licuado los órganos internos de la mayoría de las especies. Pero Marcus permaneció consciente y alerta. Las fuerzas del cuerpo resisten que desafiaron la comprensión de la biología de Sara Delina Petrova, la antigua Cosmina, sometido a campos gravitacionales alternativos que su cuerpo experimentan fuerzas que van desde 0 G a varias veces la gravedad normal de la Tierra en cuestión de segundos. A pesar de la estrés extremo en su sistema cardiovascular, no solo sobrevivió, sino que parecía para crecer más resistente con cada ciclo. Jack Thompson, el cirujano de trauma, enfrentó
Quizás la prueba más inquietante de todo el Sarek curioso sobre la curación humana, las capacidades lo sometieron a una serie de lesiones controladas a su. El cuerpo de asombro Jack demostró habilidades regenerativas notables, curación a tasas que parecían acelerar con cada nueva herida a medida que los experimentos progresaron al comandante Exar. Se encontró tanto en asombro por la resiliencia humana como cada vez más preocupado por las respuestas de sus sujetos a los humanos. No fueron simplemente sobreviviendo, estaban adaptando el aprendizaje y en algunos casos incluso pareciendo prosperar bajo las condiciones extremas científicas. Bixer Sarchitered, nerviosamente. Me preocupa la tasa a la que los sujetos se aclimatan a nuestras pruebas. Estamos seguros de que nuestra contención, los protocolos son suficientes. Antena de Vic será contrajada con un comandante de agitación. Comparto sus preocupaciones, La tasa de adaptación no tiene precedentes. Es como si el acto mismo de tratar de encontrar sus límites los están presionando para que evolucionen más allá de esos límites, como para subrayar sus preocupaciones. Una alarma a través de el laboratorio en los monitores que observaron como Sarah Chen, que había sido devuelta a la unidad de contención principal. Comenzó a entrenar a los demás a través de ejercicios de respiración que había desarrollado durante su prueba de cámara fría. Exclamó que están compartiendo sus adaptaciones, que se enseñan mutuamente para resistir las condiciones que ni siquiera tienen. Experimentado, pero los ojos compuestos de Surk se abren en alarma. Esto es inaceptable. Nosotros. Debe aislarlos, preparar inmediatamente las unidades de contención individuales, pero como el SARX se apresuró a separar a sus sujetos, algo inesperado sucedió. Los humanos, sintiendo al alienígena creciente miedo, decidieron tomar el momento en que Sarah, su voz constante y autoritaria, se dirigió al aire vacío de su cámara. Escúcheme, Sarek, con el que hemos cooperado. Sus pruebas sufrieron sus experimentos, pero esto termina ahora que nos ha empujado a nuestros límites, y al hacerlo nos has hecho más fuertes de lo que podrías haber imaginado. Que Marcus dio un paso adelante con su poderoso Marco, que parece irradiar un aura de fuerza indomable. No solo sobreviviendo a sus pruebas que estamos dominando. Ellos, lo que sea que nos arroje, adaptamos lo que sea que le tome, le revocamos. No puedo rompernos porque los humanos no saben cómo mantenerse roto, Elina. Sus ojos, agudo con la sabiduría de alguien que había tocado las estrellas, agregó que trató de comprender nuestra resistencia. Pero solo rayó la superficie. Nuestra verdadera fuerza no radica en nuestras habilidades individuales, sino en nuestra capacidad para trabajar juntos para levantarse entre sí frente a la adversidad. Se establezca las manos. A pesar de las numerosas heridas curativas en su cuerpo, concluyó su discurso improvisado. Le estamos dando una escalada, y la revelación se pone las manos estables a pesar de las numerosas heridas curativas en su cuerpo. Concluyó su discurso improvisado. Le estamos dando una oportunidad de terminar con esta liberación pacífica. Nos devuelve a la Tierra, y consideraremos que este es un primer escenario de contacto que salió mal. Continúa. Abrázanos contra nuestra voluntad, y aprenderá de primera mano por qué los humanos son conocidos por nuestra tenacidad. El laboratorio de Sarek se cayó en silencio. Los científicos alienígenas se congelaron en la mezcla de comandantes de asombro y terror. Salar Mandibles hizo clic rápidamente en un signo de profunda agitación. Esto no tiene precedentes, chilló a Vixar, ¿no? La especie ha mostrado una adaptación tan rápida y mucho menos emitido ultimátums. Mientras todavía en cautiverio, las escalas de cera habían perdido su brillo habitual. Su voz temblaba ligeramente mientras ella, comandante respondido, creo que podemos haber calculado gravemente a estos humanos. No son solo sujetos que se están convirtiendo en algo más con cada prueba que administramos. Los ojos compuestos de Selfar, estrechado mientras tomaba una decisión fiel, intensificada las pruebas, empujándolas más allá. Cualquier cosa que hayamos intentado antes de que debamos entender el alcance total de sus capacidades, antes de que podamos decidir nuestro. A continuación, los sujetos humanos no se dan cuenta del debate interno de SARX, arrancado. Ellos mismos, como entorno en su unidad de contención, comenzaron a cambiar una vez más esta vez. Sin embargo, los cambios fueron mucho más extremo que cualquier cosa que habían experimentado antes de que la presión del aire en la cámara comenzara a fluctuar salvajemente.
alternando entre las profundidades de trituración de una zanja oceánica y el casi vacío de gran altitud, simultáneamente él. La temperatura se balanceó del calor abrasador al frío amargado en cuestión de segundos, estallidos de radiación pulsados a través de la habitación, mientras la gravedad cambió impredeciblemente al asombro de Sarah y el creciente horror. Los humanos no solo soportó estas condiciones imposibles, pero parecía estar adaptándose en tiempo real. El cuerpo de Sarah parecía modular El consumo de oxígeno le permite respirar normalmente, a pesar de que la presión cambia la piel de Marcus en espesor y se volvió más flexible, resistiendo tanto las temperaturas extremas como la radiación helina. Basándose en su entrenamiento de Cosmina, ayudó a los demás a adaptarse a los cambios gravitacionales que les enseñan técnicas para mantener el equilibrio y prevenir las náuseas Jack, mientras se centra en el monitoreo. La condición física de todo su conocimiento médico demostró ser invaluable mientras guió al grupo a través del caos fisiológico. Como las horas eran los científicos de Sarah, observados en incredulidad como los humanos, no solo sobrevivieron, sino que comenzaron a prosperar en condiciones que deberían haber sido letales. Muchas veces sobre más inquietantes, aún observaron sutiles pero sin problemas. Los cambios en la era del comandante de fisiología del humano Vic informaron su voz, silenciado con una mezcla de asombro científico y temor creciente. Necesitas ver esto. Su ADN está cambiando. La adaptación es como si toda su estructura genética fuera reescribirse para superar cada nuevo desafío que presentamos, que Galur se inclinó cerca de la exhibición holográfica. Su antena que se contrae nerviosamente. Imposible, ninguna especie puede alterar su propio código genético. Tan rápidamente ninguna especie que hemos encontrado antes de que la era de las Bigs se corrigiera. Pero los humanos están desafiando todo lo que pensamos que sabíamos sobre la biología. Es como si su propia esencia se niega a aceptar el concepto de limitaciones dentro de la cámara. Los 4 humanos se acurrucaron juntos. Sus cuerpos se apretaron para la calidez y el apoyo mientras soportaban otra ola de medio ambiente. Extremos, a pesar de su agotamiento, había un fuego en sus ojos que hablaba de una voluntad irrompible. No podemos dejarlos romper. Sarah murmuró, su voz apenas audible sobre los vientos aulladores que habían. Materializa en la cámara cada prueba que nos lanzan. Superamos cada límite. Intentan imponer que supere a Marcus, asintió con su cuadro masivo protegiendo él. Otros, de una ráfaga repentina de calor intenso, querían ver cómo los humanos resistentes podrían ser, mostrándoles que nosotros no tengan límites. Tenemos horizontes, siempre expandiendo. A Elina, su rostro alineado. Con la determinación agregada en el espacio, decimos que la única falla verdadera es rendirse. Mientras sigamos peleando, sigamos adaptándonos. No hemos perdido a Jack. Sus manos moviéndose rápidamente mientras revisaba a los demás para que las señales de lesiones sonrieran sombríamente. Los cuerpos están aprendiendo a evolucionar, que cada célula se está convirtiendo en una fortaleza. Lo que no. Matarnos no es solo hacernos fuertes más tiempo, nos hace algo nuevo. Como si en respuesta a sus palabras, otra alarma sonó a través del laboratorio de Sarah. Los ojos de Sarah se ampliaron en conmoción mientras interpretaba al comandante de lecturas en los sujetos su celular. La estructura se estabiliza. No solo se están adaptando a nuestras pruebas, están internalizando los cambios que los hacen. El exoesqueleto de Sears permanente palideció, un signo de angustia extrema en su especie. Cesó los experimentos inmediatamente, iniciar protocolos de cuarentena completa, pero incluso cuando el SARS se apresuró a contener lo que ahora se dieron cuenta era una amenaza potencialmente existencial, los humanos dentro La cámara compartió una mirada de sombría determinación que habían soportado, adaptado y superado. Ahora era el momento de convertir las mesas en sus captores. Sarah, su voz estable y lleno de una fuerza recién descubierta, abordó el error vacío una vez más. Sarah, tus pruebas han terminado, hemos pasado cada desafío, sobreviví a cada juicio que quería entender la resiliencia humana que estás a punto de experimentarlo de primera mano. Con esa declaración, los 4 humanos se pararon como uno de sus cuerpos, tarareando con energías y habilidades que no existía unos días antes de que el mayor triunfo científico del Zorak estuviera a punto de convertirse en su peor pesadilla, mientras enfrentó el potencial desatado completo de la negativa de la humanidad a aceptar la derrota como
A las alarmas sonó, y el barco de Zarak descendió al caos. El escenario se estableció. Para una confrontación que reenviaría el equilibrio de poder en la galaxia, los humanos forjados en el crisol de Alien, la experimentación estaba lista para mostrarle al universo por qué su especie había prosperado frente a cada adversidad. Home Planet les había arrojado a los Zarak, que estaban a punto de aprender una lección dolorosa, cuando empujas a los humanos a sus límites. Esos límites se rompen y algo extraordinario emerge desde el punto de ruptura. Las tablas giran el Zarak. Mothership se estremeció como por temor a sus alarmas de carga humana a través de cada corredor y alienígena en pánico. Los científicos se apresuraron a contener lo que ahora reconocieron como una amenaza sin precedentes en el corazón de la embarcación. 4 sujetos humanos se unieron sus cuerpos, que estallaban con un poder recién descubierto, y, sus mentes vinculadas por la voz de un comandante de propósito compartido, Self, crepitó sobre el sistema de comunicación del barco una nota. De desesperación evidente incluso a través de la atención de la madera alienígena toda la tripulación. Esto es, no un ejercicio iniciar procedimientos de bloqueo completo. Los sujetos de prueba no deben ser permitido dejar la contención bajo cualquier circunstancia, pero incluso cuando las palabras dejaron sus mandíbulas, Sarah Chen colocó su mano contra la pared transparente de su prisión al horror de la observación de Zarak, el material diseñado para resistir. El vacío del espacio comenzó a ondularse y deformarse bajo su toque de época imposible de Vix. Respiró las escamas pálidas de conmoción que la barrera está compuesta de hipercomprimido. Partículas de bloqueo cuántico, nada debería ser capaz de manipularlo a nivel molecular. Pero Sarah se basa en el extremo. La resistencia a la presión que había desarrollado estaba haciendo solo que sus dedos se hundieron en el material una vez impenetrable, como si no fuera más sustancial que la niebla gruesa. Con un gruñido de esfuerzo ella rasgó un agujero en la pared lo suficientemente grande como para que una persona se atraviese. «Vamos». Llamó a los demás su voz estable a pesar de la hazaña monumental que acababa de lograr. Es hora de que le damos a nuestros anfitriones una introducción adecuada a la humanidad. Marcus fue la primera en seguir su masiva. Marco, ahora áspero con una musculatura que parecía desafiar las limitaciones normales de la fisiología humana, como Zarak. Security Drone pululó hacia ellos. Marcus dio una sonrisa sombría. Su rostro, el primer dron en alcanzarlo, disparó un rayo paralítico solo para él. Energía para lavar la piel de Marcus sin más efecto que una brisa cálida. «¡Girar!», gruñó. Y con un solo movimiento fluido agarró el dron y se aplastó. Es como si estuviera hecho de papel. Los otros drones retrocedieron su programación, incapaz de calcular el equilibrio repentinamente cambiado de poder. El Lin y Jack surgieron a continuación, sus movimientos perfectamente sincronizado como si se guiara por alguna intuición compartida. Los ojos de Vina brillaban con un luz de otro mundo, y cuando levantó la mano, la gravedad artificial en el corredor parpadeó y murió el Zarak. Las fuerzas de seguridad no preparadas para la ingravidez repentina se agitaban impotentes en él. Mientras tanto, Airjack se centró en el barco en sí mismo. El conocimiento médico que había, una vez se ha limitado a la anatomía humana, ahora expandida para abarcar los sistemas de la embarcación alienígena, colocó su palma contra un muro cercano, y los sistemas internos del barco respondieron a su toque. Como si estuviera interactuando directamente con su computadora central. «Tengo el control del soporte vital y los sensores internos», anunció su voz tranquila a pesar de las increíbles implicaciones de sus palabras. «No pueden rastrearnos y puedo cerrar cualquier sección del barco a voluntad». Los 4. Los humanos compartieron una mirada de comprensión que habían sido empujados al borde de lo que su especie era capaz, y en 1910, respuesta que habían evolucionado a algo más allá de todo lo que la galaxia había visto antes mientras se abrían paso. El barco que la tripulación de Zarak volvió a terror a quienes intentaron pararse contra ellos. Rápidamente aprendieron la inutilidad de sus esfuerzos. El control de Sarah sobre la materia hizo que sus armas sean inútiles, los frijoles que se disipan.
inofensivamente antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. La fuerza de mejora de Marcus hizo un trabajo corto de cualquier barrera física en 1900. Su camino, el dominio de Alena sobre las fuerzas gravitacionales, dejó escuadrones enteros de extraterrestres flotando impotente, incapaz de monte cualquier resistencia significativa, mientras que la conexión sin precedentes de Jack con los sistemas de barco les dio. Los protocolos de seguridad de ventaja táctica completa se abrieron las puertas delante de ellos y sellados detrás de ellos, y todo el recipiente parecía doblarse a su voluntad. En el comandante del centro de comando del barco, Celar, observó la seguridad, alimentados con una mezcla de asombro y terror por el huevo cósmico que cogió el exoesqueleto pálido con miedo. ¿Qué hemos creado, Big Sara, su científica? La advertencia de curiosidad con su instinto de supervivencia solo pudo sacudir su cabeza en incredulidad. Buscamos comprender su resistencia para encontrar los límites de su adaptación, pero nunca consideramos lo que, si los humanos no tienen límites, ¿qué pasa si su verdadero poder radica en su capacidad de evolucionar continuamente para convertirse en lo que sea que necesiten ser para sobrevivir? Como si responda a su pregunta. Las puertas del centro de comando sisearon revelando los 4 humanos que estaba enmarcado en la puerta. Sus formas parecían brillar con energía apenas contenida que la tripulación de Sarac retrocedió, presionándose contra la pared lejana, en un intento feudal de distanciarse de estos seres evolucionados. Sara dio un avance hacia adelante, sus ojos escaneando la tecnología alienígena con el nuevo comandante de comprensión Exalar. Supongo que dijo que su voz llevaba una autoridad que tellaba su estatus anterior. Como cautivo, creo que es hora de que tengamos una discusión sobre el futuro de Sarac humano. Relaciones. Las mandíbulas del Guller hicieron clic rápidamente en un signo de agitación extrema que... ¿Qué quieres de nosotros? Se las arregló para preguntarle a su tono de mando habitual Repli, reemplazado por uno de súplica, Marcus, su enorme marco que domina la habitación. Respondido con una risa sombría. ¿Quieres que malinterpretes el comandante? No estamos aquí para hacer demandas, estamos aquí para asegurarnos de comprender la gravedad de su error. Bolina flotó hacia adelante. La gravedad artificial de la mierda no tiene agarre de ella. Nos llevaste de nuestra casa, experimentó con nosotros contra nuestra voluntad y nos empujó a lo que pensó que eran nuestros límites, pero los humanos no tienen límites. Tenemos potencial y acabas de desatar ese potencial en una escala nunca antes visto en la galaxia. Jack, manos bailando sobre los controles alienígenas, como si hubiera nacido para operar los agregados. Ahora entendemos su tecnología, su biología, su lugar en la galáctica. Comunidad. La pregunta no es lo que queremos de ti, es lo que vamos a hacer con todo lo que tienes inadvertidamente. Dados las implicaciones de las palabras de Jack, colgaban pesadas en el aire en su búsqueda para comprender la resiliencia humana. Sarac no solo había fallado en romper sus sujetos, sino que los habían elevado a un nivel que amenazaba el equilibrio de poder en la galaxia. Sara, sintiendo el miedo que irradia de la tripulación alienígena, suavizamos ligeramente su tono, pero todavía somos humanos en nuestro núcleo. No buscamos dominio ni venganza, lo que queremos es comprender la cooperación y la garantía de que ninguna otra especie será sometida a lo que sufrimos. Ella extendió su mano hacia el comandante Exar, la misma mano que había desgarrado a través de barreras supuestamente impenetrables. Solo, minutos antes de que quisieras aprender sobre la humanidad, comencemos de nuevo, no como captores y los sujetos de prueba, pero como igualmente nos muestran que su especie también puede adaptarse, físicamente pero moralmente. Nos demuestra que el Sarac puede aprender, que puede crecer, puede convertirse en mejor de lo que eras cuando decidiste secuestrarnos por primera vez. Que Seor miró él. Ofrecí la mano luego de vuelta en las caras de estos humanos transformados en sus ojos. Vio no solo el poder, sino la sabiduría, no solo la fuerza, sino la compasión. Con un temblando la extremidad, extendió la mano y agarró la mano de Sara como humano. Y Sarac hizo contacto con un nuevo capítulo en la historia galáctica, comenzó a desarrollar que los humanos no solo sobrevivieron a su terrible experiencia, la habían trascendido fusionando como seres capaces de remodelar el tejido de sociedad interestelar, y a medida que la noticia de su transformación se extendió por el cosmos, otras especies pronto aprenderían un
Lección que Sarek había aprendido a gran costo. Los humanos no saben cómo morir, solo sepa cómo evolucionar, adaptarse y prosperar sin importar las probabilidades apiladas contra ellos. Una nueva orden galáctica en los meses que siguió a la confrontación a bordo de la nave Notakship, las ondas de eso. El encuentro fatídico se extendió por la galaxia como el incendio forestal, la historia de 4 humanos comunes, que no solo sobrevivió las condiciones más extremas imaginables, pero surgió transformado en seres de capacidad extraordinaria, se convirtió en una leyenda entre las civilizaciones de carenado espacial. Sarah Chen Marcus, Okur Elina Petrova y Jack Thompson se encontraron en el centro de una tormenta cósmica. Su regreso a la Tierra se encontró con una mezcla de asombro y esperanza. Los gobiernos de todo el mundo lucharon por aceptar las implicaciones de su transformación, mientras los científicos clamaban por la oportunidad de estudiarlos bajo directrices estrictamente éticas, por supuesto, pero los 4 no tenían intención de convertirse en ratas de laboratorio una vez más. En cambio, asumieron el papel de embajadores no solo para la humanidad, pero para una nueva forma de pensar sobre la vida en el universo. Nosotros, párate aquí hoy, no como conquistadores, no como víctimas, sino como una prueba profesional de lo que la vida puede lograr cuando se les empuja a sus límites. Que Sarah se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, su voz que lleva una autoridad que silenció incluso a los delegados más escépticos que el Sarek buscó. Comprender la resiliencia humana al hacerlo, desbloquearon el potencial no solo en un 4, pero en toda la humanidad. Marcus, su imponente figura, ahora un símbolo de humano. Fuerza agregada, pero nuestra transformación no es un fin, es un comienzo, un vistazo de lo que es posible cuando nos negamos a aceptar limitaciones, cuando cumplimos con cada desafío con la determinación de superar el. Las implicaciones de su palabra enviaron ondas de choque a través de la sociedad humana. Si 4 individuos ordinarios pudieran evolucionar a tales grados en condiciones extremas, ¿qué significaba eso para la especie? Como una investigación sobre la adaptabilidad humana. Y la resiliencia explotó, lo que provocó avances en la exploración y tecnología del espacio de la medicina en un ritmo sin precedentes, pero el impacto no se limitó a la Tierra, en toda la galaxia. El tale de los humanos que se negaron a morir provocaron una revolución en el pensamiento entre innumerables especies en el hogar de Sarek. El comandante mundial Seller se paró ante el Alto Consejo, su exoesqueleto aún llevando las marcas de su encuentro con los humanos transformados, estimados consejeros, con los que comenzó su voz pesada. El peso de sus experiencias. Nos propusimos estudiar a la humanidad, en su lugar hemos sido. Enseñó una lección que remodelará nuestra comprensión de la vida en sí misma. El Sarek, humillado por su encuentro, se convirtió en aliados inesperados de la humanidad. Su tecnología avanzada combinada con las ideas obtenidas de los sujetos humanos condujeron a una nueva era de descubrimiento científico colaborativo de otras especies. Escuchar el potencial de la humanidad reaccionó de varias maneras. A algunos, como el KX bélico, vio a los humanos como una amenaza de ser contenidos, a otros, como la Tera filosóficamente incluida, la humanidad como la clave para desbloquear la próxima etapa de la evolución cósmica. Helena se encontró mediando disputas entre varias facciones alienígenas. Su capacidad para manipular el campo gravitacional, que sirve como un potente recordatorio del poder recién descubierto de la humanidad, que no pedimos esto. Transformación que a menudo dijo, pero reconocemos la responsabilidad que viene con él. Nuestro objetivo no es dominación, sino cooperación para levantar toda la vida sensible para. La conexión sin precedentes de New Heights Jack con la tecnología lo convirtió en una llave, figura para avanzar en la comunicación interestelar y viajar bajo su guía. La humanidad saltó hacia adelante, siglos en desarrollo tecnológico cerrando la brecha, con incluso las civilizaciones alienígenas más avanzadas, los humanos. El cuerpo es un milagro de la adaptación que explicó a un grupo de biólogos de Cobb, de una docena de mundos diferentes. Pero son nuestras mentes, nuestra creatividad, nuestra negativa a acepte la derrota. Esa es la verdadera fuente de nuestra fuerza, y eso es algo que todas las especies pueden cultivar a medida que pasan los años. El miedo inicial y el asombro inspirado en los 4 humanos transformados dieron paso a una nueva comprensión del potencial de la vida.
La galaxia entró en una era de cooperación sin precedentes y especies de avance científico que alguna vez habían visto, unos a otros con sospecha o hostilidad. Ahora trabajan juntos inspirados en el ejemplo de la humanidad, de superar aparentemente probabilidades insuperables. Pero no fue todo una navegación sin problemas. El poder demostrado por Sarah, Marcus, Alina y Jack atrajeron la atención de elementos menos sabrosos. En la galaxia había quienes buscaban replicar los experimentos de Sarx que esperaban para crear sus propios superbebos. Otros vieron a la humanidad como una amenaza para la orden establecida y planearon detenerse. El rápido avance de la Tierra, sin embargo, cada nuevo desafío solo sirvió para demostrar la verdad de lo que los Zarak habían descubierto inadvertidamente, que los humanos no saben cómo morir, solo saben cómo adaptarse a superar para transformar la adversidad en oportunidad. Una década después de su transformación, los cuatro se reunieron en un Marte terraformado mirando a las estrellas, que ahora parecía mucho más cerca que alguna vez imaginaste que resultaría así. Sarah le preguntó a su mano con distorso, moldeando un trozo de roca marciana como si fuera arcilla. Marcus se rió entre dientes como un trueno distante. Sinceramente, solo era esperando regresar a la Tierra en una sola pieza. Ahora mira a los diplomáticos galácticos, los revolucionarios tecnológicos. Helena sonrieron flotando a unos centímetros del suelo como era ella. Hábito. Ahora hemos llegado tan lejos, pero no puedo evitar sentir que esto es solo el comienzo. Hay mucho más por ahí, mucho más que podamos convertirnos en Jack con la cabeza, Edsu, ojos parpadeando con flujos de datos. Solo él podía ver que Zarak pensaba que nos estaban empujando a nuestros límites. Nos mostraron que no tenemos límites, solo horizontes, siempre expandidos mientras estaban parados allí. Representantes de una humanidad que había mirado al abismo de la extinción y no solo sobrevivió, sino que prosperó un mensaje. Entró en un canal que llegó a cada esquina de la galaxia. Era simple, pero llevaba el peso de una especie. Eso había demostrado su espíritu indomable para todos los seres sensatos en todo el cosmos. Somos humanidad. No venimos como conquistadores, sino como compañeros de viaje en el viaje de la existencia en el que hemos enfrentado nuestros juicios, confrontaron nuestros límites y surgió más fuerte ahora que extendemos nuestra mano en amistad y cooperación juntos. No hay desafío. No podemos superar ningún misterio. No podemos desentrañar porque hemos aprendido la mayor verdad de toda la vida en todas sus formas. No sabe cómo morir. Solo sabe cómo crecer para adaptarse, para convertirse en más de lo que fue unirse a nosotros y dejar. Nosotros dan forma a un universo donde el único límite es nuestra imaginación colectiva. Y a través de la inmensidad de espacio en mundos más allá de contar seres de todas las formas y naturalezas, examinó las estrellas y sintieron una agitación de esperanza, de que la era de la humanidad había comenzado y es un nuevo capítulo en la historia de la vida misma.